Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga esta mañana preciosa. Soy el pastor José Zair Escobar Méndez y esta mañana quiero compartir contigo la palabra de Dios, sabiendo que con Cristo somos más que vencedores y que este día sea de mucha bendición para contigo. Este momento quiero que abras tu Biblia y puedas compartir conmigo este pasaje que vamos a meditar esta mañana, y ese que se encuentra ahí en Éxodo capítulo 14, verso 13, 14, y después nos vamos al versículo 18 al 27. Dice el Señor ahí en el capítulo 13 de Éxodo, dice la siguiente manera, el verso 13: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Verso 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 18 dice más adelante las siguientes palabras, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos que alumbraban a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por este momento precioso que tú nos has dado de podernos levantar. Te pedimos perdón por nuestros pecados, pero sobre todo agradecido, Señor, porque tú nos permitiste levantarnos y darnos la vida. Gracias por tu salvación gratuita. Gracias porque tu palabra es de mucha edificación y exhortación y es nuestra manual de instrucción para nuestras vidas cada día. Bendice a aquellos hermanos que nos estarán viendo, nos escucharán, eh, que tú seas el centro de sus vidas y que en medio de las dificultades, de las circunstancias difíciles, tú les ayudes a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Fíjense, hermanos, que en este pasaje encontramos una exhortación que produce convicciones firmes de la esperanza depositada en el Señor, donde solo en Él, óigame bien, habrán victoria. Yo creo firmemente que cuando nosotros depositamos firmemente esa esperanza, esa fe en el Señor, yo creo firmemente que habrá victorias. De manera que hoy quiero titular el tema de esta mañana y lo he llamado el resultado de la esperanza. Dios se manifiesta grandemente en ese llamado maravilloso que se le hizo a Moisés.
como un líder. Dios demostró su amor y su poder ante un líder que hizo grandes cosas. Ese es el Dios el cual nosotros creemos firmemente. Pero yo quiero que esta mañana miremos dos resultados, dos resultados de la esperanza. ¿Y por qué razón? Número uno, vamos a ver, el resultado de la esperanza es por lo que produce. ¿Qué es lo que produce la esperanza? Número uno, te voy a decir, porque hay más fe. Cuando Moisés dice ahí en el versículo 13, la parte A, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme. De manera que hay más fe en el Señor, hay más esperanza. ¿Por qué razón? Porque vemos ahí que Dios mismo se va a encargar de cualquier circunstancia que nosotros pasemos. Por eso el creyente hoy en día debe de tener convicciones firmes, grandes, porque el Señor está diciéndonos que esto va a ser realidad. Cuando Él te promete que va a estar contigo todos los días, lo va a hacer, porque ese es el Dios maravilloso en cual nosotros creemos firmemente. Entonces, ¿qué va a producir en nosotros como creyentes? Hay más fe. Y esa es la bendición que entendemos del resultado de la esperanza. Nos va a producir. Hay más fe. Y esa es la fe inamovible que no debe de estar ahí tambaleando, sino siendo inamovible, porque creemos que con Cristo somos más que vencedores. Sea cual sea tu problema, tu circunstancia difícil, tu debilidad, tus dudas, tu, tu manera de ver a nivel humano, con nuestra mirada a nivel humano, vamos a ver todo lo peor. Pero cuando nosotros tenemos una esperanza depositada en un Dios todopoderoso, déjame decirte que vamos a encontrar las victorias en el Señor. Dios tiene grandes cosas. Y este momento es para que tú te des cuenta que las batallas son ganadas cuando nosotros confiamos en un Dios todopoderoso. De manera que Moisés entendió eso. ¿Qué produjo en Moisés? Más fe. Y eso es lo que hace cuando nosotros confiamos en el Señor. Número dos, el resultado de la esperanza, de lo que produce, es que encontramos también, porque miraremos la salvación. El versículo 13, siempre de Moisés, aquí en Éxodo, hermanos, capítulo 14, dice ahí, y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. De manera que encontramos, hermanos, salvación, seguridad, estabilidad. Y vemos que Dios no se equivoca, hermanos. Vemos que Dios te promete estar contigo. Vemos que Dios quiere lo mejor para con tu vida. Entonces, aquí miramos a Moisés en una encrucijada que está viendo un pueblo que está con temor, sabiendo que hay circunstancias que van a enfrentar difíciles, siendo un pueblo que estaba en un cautiverio, en una esclavitud, bajo un faraón soberbio, arrogante. Lo peor que podemos ver de un ser humano cuando no tiene a Cristo y deposita toda su confianza en sí mismo. Y esto es lo que estamos enfrentando a nivel del mundo en estos tiempos. Vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar problemas a nivel del mundo, vamos a encontrar a nivel de iglesias, circunstancias de personas que de repente se quieran ser los adversarios, los que quieran imponer sobre tu vida. Pero el que va a estar delante de nosotros es Jehová, Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo que dio la vida por nosotros, que Él murió por ti, murió por mí y nos dio vida eterna bajo ese ministerio maravilloso y sobre todo bajo esa cualidad que nadie la va a poder tener, que es la gracia que Dios nos dio para poder nosotros tener bajo ese distintivo una salvación, una vida eterna gratuitamente. Hay salvación en Dios por medio de su Hijo. Hay seguridad. Moisés le dijo al pueblo que iban a salvarse. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios. Le había prometido a Moisés, él sabía bien
que había convicciones en su vida y que esa esperanza puesta en ese Dios todopoderoso, maravilloso, omnisciente, grande en misericordia, no le iba a fallar. Él no nos va a fallar. Los problemas que nosotros enfrentemos este tiempo, hermano, en este tiempo, en esta vida, en esta tierra, no es nada, hermano, porque todo eso puesto en manos de Dios, Él nos va a aligerar nuestras cargas. Creo firmemente que Moisés entendió esto, como tú y yo debemos de entenderlo esta mañana. Y el resultado de la esperanza es que Él nos produce que hay más fe y porque miraremos la salvación. Una segunda cosa, quiero ver también, el resultado de la esperanza es por la seguridad que el Padre nos da. Mira lo que dijo en el verso 14. Dice ahí el verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué dice ahí? Tranquilos. Estaremos tranquilos. Hay una seguridad. Una seguridad. ¿Por qué? Número uno, porque nos da salvación. Él nos da salvación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es nuestro Dios. Nosotros no merecemos la salvación, pero Él de antemano te ha dicho que ama a este mundo pecador. Dirá usted, ¿por qué, pastor, ama a este mundo pecador? Es cierto, se mira tan horrendo, porque ese es Dios. Y nosotros no podemos objetar y estar en contra de ese gran atributo que Dios tiene. ¿Cuál fue ese atributo? Ese amor que dio a su Hijo unigénito para que todo el mundo, todo el mundo, no está hablando específicamente de una sola nación, está hablando de todo el mundo que crea en Él, que cree con todo su corazón, será salvo. Y eso es que nos da el Padre y nos dio el Padre a través de su Hijo, salvación. Sabía bien Moisés que diciéndole al pueblo que iba a haber salvación por medio de ese Dios todopoderoso, de ese Padre celestial, el pueblo iba a reconocer y entender que las batallas no se ganan con nuestras fuerzas físicas, que los problemas no los superamos con nuestra creencia de que somos muy inteligentes, sabios en todo, porque tenemos influencia en la sociedad, porque yo soy don señor o don reverendo, como muchos hoy se quieren llamar. No, simplemente te está diciendo que Él te da seguridad. Y cuando el pueblo y cuando tú y yo reconozcamos firmemente que en Él vamos a encontrar la salvación, hay esperanza y hay victoria. Y creemos firmemente que con Cristo somos más que vencedores. Y eso es lo que tú debes de entender esta mañana. Porque ese es el resultado de la esperanza. Hay seguridad por el Padre. Y número dos, podemos ver ahí, porque Él tiene propósitos para los suyos. Dios tiene propósitos para los suyos. Tiene un propósito para aquellos que recibieron a Cristo como su único Salvador personal. Y esto es lo que dice la Biblia de ese gran resultado del propósito que Dios tiene para nosotros. Vean el verso 31 del capítulo 14 de Éxodo. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová, dice, y mire claramente, ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió, mire, ¿a quién, hermanos? A Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, dice ahí, su siervo. Qué bendición, hermanos, encontramos aquí. Un propósito que Dios tiene para los suyos. Un propósito exitoso que tiene para sus hijos. Ser hijo de Dios es lo más grande que puede entender un ser humano que ha recibido a Cristo como su único Salvador personal. Ser hijo de Dios
es tener batallas ganadas, es ser victorioso. Déjame decirte, hermano, que yo no creía nunca, de lo grande que puede ser nuestro Dios, porque todavía no palpaba esto. Pero cuando mis convicciones iban afirmándose y creyendo cada día, e iban dando esa estabilidad en mi vida, Dios me ha demostrado grandes cosas y estoy muy agradecido de ese Dios maravilloso. Por eso esta mañana te digo con toda convicción firme que el propósito de Dios es que tú veas lo que Él puede hacer por nosotros, por aquellos que hemos creído en Cristo, por lo que hemos creído, por lo que hemos visto ahora en un Dios a través de su palabra revelada, que aquí se revela Él para con nosotros. Vamos a alcanzar grandes victorias. Las batallas serán ganadas. Ese es el Dios el cual tú y yo confiamos grandemente. Yo estoy seguro y más que seguro de que cuando nosotros creemos en ese Dios todopoderoso, vamos a alcanzar grandes batallas. La victoria estará sobre nosotros. Hoy estoy en este país, como les decía anteriormente, con un devocional anterior. Hoy estoy aquí en este país no porque yo soy el pastor Said y estoy acá, no, soy porque he creído quien nos trajo aquí es nuestro Dios. He creído que las batallas que vamos a enfrentar más adelante en nuestro ministerio es Dios que las va a manejar y las va a llevar. En nuestra iglesia bautista bíblica, Gracia Admirable, habrá muchas necesidades, claro que sí, como en otras iglesias, pero lo más maravilloso que podemos entender es que Dios está haciendo grandes cosas sobre nuestra iglesia. Estamos orando para que Dios provea nuestra iglesia, para que Dios abra puertas, para que Dios toque corazones, use personas, que de repente usará personas, querido hermano y amigo, que tú y yo no las conozcamos o que tú y yo de repente no estemos ahí frecuentemente con ellos. Habrán personas que Dios va a utilizar y ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Recibí esta noticia hace un día, 2 días, de lo que Dios hizo en nuestra iglesia. Yo estando aquí, ¿qué pasó? Pastor, quiero decirte, quiero regalar 1000 bloques para tu iglesia, para tu obra, para que empiece a crear esa construcción en ese lugar. Así trabaja nuestro Dios, porque con Cristo somos más que vencedores, amados amigos y hermanos. Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Por esa razón debemos de tomar en cuenta esto. Él tiene sus propósitos para ti y para mí. No lo puedo decírtelo a ti, no te lo puedo explicar cómo son, pero sí vas a encontrar cuáles serán. A través y a medida de que tú te vayas entregando a Él, vas a encontrar los propósitos que Dios tiene para ti. ¿Cuáles fueron para Israel? Ahí lo dice el verso 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Dios te va a ayudar a salir adelante. Una tercera cosa que quiero compartir. El resultado de la esperanza es por la fuerza que nos dará. Si cuando leíamos anteriormente los versículos del 18 al 27, claramente está aquí plasmada la fuerza y sobre todo lo que Dios va a hacer por nosotros. ¿Por qué razón te digo esto? Número uno, porque sosteniéndonos cada día en el Señor nos dará la fuerza ante el adversario. El versículo 27 y 28 dice de Éxodo capítulo 14, dice de esta manera: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. El extender la vara no es la vara el poder, es la convicción en el Dios que yo deposité mi fuerza, mi confianza, de que Él nos va a levantar. Y eso es la convicción que Moisés tenía acá. Dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió
en toda su fuerza. Y los egipcios al oír se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, dice, y cubrieron los carros y la caballería y todo ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Ellos entendieron, hermanos, Moisés entendió que sosteniéndonos cada día en el Señor nos dará la fuerza ante el adversario. Y eso es lo que tú debes entender, hermano. Cualquiera que esté ahora en esta mañana, en este momento, maquinando malévocamente todo lo malo en hacerte daño a ti o hacer daño a tu familia, en desear lo peor para ti, déjame decirte, hermano, o ser egoísta contigo. Dios Dios se va a encargar de todo eso. Y cuando nos sostenemos cada día en el Señor, Él nos dará, dice la Biblia, la fuerza. Moisés entendió, él levantó la vara, confió, tuvo la convicción verdaderamente de un Dios todopoderoso. Y ese Dios le demostró, óigame bien, que Él se iba a encargar de todo. He entendido que cuando nosotros confiamos en Él y cada día nos sostenemos de la mano de Él, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Y esta mañana puede ser un día de victoria. Y lo va a ser, ¿sabe por qué? Porque si tú te sostienes en el Señor, vas a tener las fuerzas. Y esto lo vas a descubrir cuando tú dejes tu vida en manos de Dios. Número 2, ¿por qué? Porque tendremos visión. Una vez de que Dios nos produzca la fuerza, Él nos dará la visión. Verso 29 dice ahí, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Qué bendición es saber de que en medio de las circunstancias difíciles, y tú veas el camino lo más negro posible y no sabes qué vas a hacer, qué voy a hacer con esto. Y miras el camino oscuro de repente, ves que digas en tu vida, yo creo que va a ser imposible que yo pueda salir adelante. Pero aún así, en medio de ese camino oscuro, en medio de esa circunstancia oscura, yo te voy a decir esto. Dios nos va a dar la salida. Y Él va a abrir ese espacio oscuro en una visión. Hoy nuestra iglesia decíamos nosotros internamente, oraba esta mañana y decía, Señor, hay grandes necesidades en nuestra iglesia. Pero yo sé que en medio de esa oscuridad y en esa distancia se ve muy imposible, pero yo depositándome mi vida en ti, mi confianza en ti, sé que habrá visión y la visión es que tú te vas a encargar de la obra que es tuya. Y eso es lo que Dios quiere. Moisés entendió eso, encontró visión y el objetivo es que el creyente hoy en día encuentre la visión. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Por medio de nuestro Dios Todopoderoso. Yo estoy muy feliz por lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios me dio una familia especial. Dios me dio una esposa maravillosa. Dios me dio hijos maravillosos, lo cual yo saludo a mi esposa allá en Honduras, mi amada esposa, la que Dios ha dado a mí como la ayuda idónea. Y esto es lo que Dios quiere, que estemos juntos y sigamos adelante. ¿Por qué razón? Número 3, para ir terminando. Porque tendremos felicidad. Tendremos felicidad. Vean el versículo 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel dice, vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y el verso 31 produce esto. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, sus siervos. Israel encontró felicidad. Así como tú y yo vamos a encontrar felicidad.
Dios Todopoderoso, ese Dios maravilloso, es tan grande que Él te ha prometido victorias, batallas ganadas, felicidad por los siglos de los siglos. Ese es el Dios en cual nosotros hemos confiado a través de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ánimo, hermano, amigo. Pastor, líder, con Cristo somos más que vencedores. Cualquiera que quiera estar en oposición a ti, cualquiera que sean las dificultades más grandes que puedan venir, batallas que de repente creemos que no las vamos a ganar, pero la esperanza puesta en un Dios todopoderoso, déjame decirte, con estas convicciones firmes en el Señor, vamos a ganarla, porque Él nos va a dar la felicidad. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y concluyo diciéndote esta mañana, tengamos esperanza en Él, aunque estemos debilitados, porque con Cristo somos más que vencedores. No sé cuál sea tu problema esta mañana, cuál sea tu dificultad, tu duda, pero Dios mismo va a hacer grandes cosas para con tu vida. Ánimo, con Cristo somos más que vencedores. Saludo a mi esposa, a mis hijos, están en Honduras. Les ama su pastor, les ama, te ama tu esposo, amada bella negrita, como yo le digo. Que Dios bendiga grandemente tu vida, al lado de mis hijos hermosos. Amada Iglesia Bautista Bíblica, gracias, admirable. Que Dios bendiga grandemente tu vida. Gracias por aquellos que nos escuchan, que nos ven y que podamos entender que las batallas las vamos a ganar con el Señor. Yo estoy aquí, pero pronto estaremos juntos allá. Que Dios nos provea, que Dios nos diga gracias, Señor. Gracias a nuestra hermana amada Indira, allá que nos están viendo, también todos aquellos que se han conectado ahora. Dios te bendiga grandemente. Hoy será el mejor día de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos ha dado la victoria y con Él somos más que vencedores. Que Dios te bendiga. Muy buenos días. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, que este momento ha sido de gran bendición, porque tu palabra ha sido de edificación. Gracias por todo. Bendice a mi iglesia. Bendice a mis hermanos que nos vieron. Bendice a aquellos que están siempre pendientes de nosotros. Que tu palabra siempre sea para edificación de nosotros. Instrucciones, cual nosotros vamos a aplicar cada día. Lo dejamos todo en tu mano bendita, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy buenos días, Dios te bendiga. Estaremos siempre en contacto. Te pido que ores por nosotros, por nuestro ministerio. Ora por nuestra iglesia. Ora porque necesitamos también que Dios también pueda encargarse del transporte que Dios va a concedernos a nuestra iglesia. Ora por todas las necesidades, por los proyectos, porque creemos que Dios, a través de la oración, a través de que nos unamos en oración, Dios nos va a levantar cada día. La oración del justo puede mucho. Oro por ti también. Manda tus comentarios, yo voy a orar por eso, por aquella necesidad. Que el Señor te bendiga. Te amamos en el Señor. Con Cristo somos más que vencedores.